Buenas estudiantes del segundo grupo. Vamos a trabajar ahora el tema de literatura de la fecha 13/03/2020. Les dejé una ficha que trata sobre la literatura quechua. La literatura quechua, llamada también prehispánica, se mantenía en forma oral para ser transmitida de generación en generación. En su contexto histórico-cultural, hemos encontrado que desde la llegada de los españoles en América se fueron desarrollando grandes y poderosas culturas. Entre ellas se reconoce la superioridad de tres grandes civilizaciones, la inca, la azteca y la maya. Dentro de esas tres grandes culturas podemos encontrar sus más grandes obras literarias, como por ejemplo en las mayas encontramos el libro de Chilam Balam y también el Popol Vuh. En las aztecas encontramos el libro del Nahual y en las incas encontramos el mito del Con y la leyenda de Bichama. Los incas desarrollaron una cultura basada en la producción agrícola. Por eso la gente adoraba a la diosa Pachamama, diosa de la tierra y de la fertilidad. Además, adoraban a otras divinidades, como el sol y la luna. Los incas no intentaron anular las costumbres de los pueblos conquistados. Sin embargo, los obligaban a aceptar dos condiciones: reconocer al inca como autoridad y aprender la lengua quechua, considerado después como el más comprensivo, más variado y más elegante de los dialectos de América del Sur. Literatura prehispánica. En la literatura prehispánica encontramos sus características generales, las cuales son: la oral. Se transmitió desde generación en generación hasta que fue trasladada a la escritura. Esta se transmitía de padres a hijos. La anónima. Se desconocen los autores de esta literatura. Sin embargo, estaba hecha en forma colectiva, ahogando así todo tipo e individualidad. También tenemos colectivista. Se cultivaba de manera grupal. Agrarista. Los temas y personajes están vinculados al campo, a la naturaleza y a la agricultura. Divinizaron la tierra y utilizaron frecuentemente el símil y la metáfora. Animista. Concibe la naturaleza como un ser viviente en el que cada componente tiene un espíritu, en el que el hombre solo es un elemento. Clasista. Existieron dos tipos de literatura: literatura oficial o cortesana y literatura popular. Más adelante vamos a hablar de eso. Y musical. Musical concibe música, poesía y danza como una sola actividad. También encontramos una característica muy importante que es la politeísta. La politeísta es cuando adoraban a varios dioses. Como hace un momento lo dije, adoraban al sol, adoraban a la luna, a la Pachamama, ¿no? Diferentes tipos de dioses. En sus clases, vamos a ver, en sus clases tenemos, como ya lo mencionamos hace un momento, la cortesana y popular. En la cortesana encontramos a los amautas, quicalmayos, quipucamayos, y en la popular encontramos a los arabicus. En la cortesana fue compuesta por los amautas y por los quipucamayos. Narraban hechos importantes de hazañas y otros temas de realeza. Tenían una finalidad educativa. Estaba dirigido al inca. Solo tenía acceso la nobleza. Se manifestó a través de la épica, la didáctica y el teatro.
En la literatura popular encontramos que eran las canciones y poesías que se recitaban las gentes del pueblo y que narraban ellos y eran expuestos por los arabicus. Relataban hechos relacionados a la siembra y la cosecha. Cultivaron la lírica y la fábula. Era breve, tenían una finalidad satírica. En la lengua podemos encontrar que utilizaban el runa simi y quechua. En su escritura, científicamente no está comprobado que haya tenido escritura, pero sí utilizaban los quipus. En su temática encontramos lo que es didáctica, temas religiosos, humanos y agrícolas. En los géneros encontramos 3 tipos de géneros: el género lírico, el género épico y el género dramático. El género lírico está relacionado directamente con la música. Se caracteriza por su tema rural. Expresa los sentimientos del autor. Tuvo principalmente 2 formas: el ayi, composiciones e himnos dedicados a los dioses, a los incas o a la tierra, cuando ésta daba sus frutos. Y el otro que es arawi, de tono confidencial e íntimo, que expresa el amor sentimental. Dentro de este género lírico encontramos versos cortos y largos con nociones de métrica. Pocos versos para ser memorizados, lo que corresponde al carácter colectivo de la poesía quechua. No practicaron la rima, lo que permitió una mayor espontaneidad. Al leer algunos poemas, nos daremos cuenta que en ellos predomina el símil, es decir, la comparación explícita. En el género épico, narran poemas que tratan de la creación del universo, del origen y de la historia del pueblo, el dios Con, la leyenda de Nailam y el mito de Bichama. Aquí se encuentran narrados los hechos históricos que dan cuenta de las hazañas de sus héroes. Dentro de los géneros se encuentran los mitos de origen. Y por último tenemos el género dramático. Resalta el drama. Se dice que los quechuas diferenciaban la tragedia de la comedia. Ollantay es considerado como una de las mayores obras en América. Entre otros, también tenemos el urpi, que es la composición alamada. Tenemos también el aymoray, culto al maíz, y ayataki, canto a la muerte. En este punto vamos a hablar de Ollantay. Ollantay, en sus datos generales encontramos que en el drama cuenta con 3 actos. El primer acto tiene 9 escenas, el segundo acto 10 escenas y el tercer acto 8 escenas. Tiene rima sonante y es descubierto y publicado por Antonio Valdés en 1770. Existen 3 tesis de su creación. Las 3 tesis son: la primera, hispánica. Afirman que fue compuesto en la época colonial. Sus propulsores fueron Bartolomé Mitre, Menéndez Pelayo y Ricardo Palma. La segunda es incaísta. ¿Cuál es la incaísta? Dice, sostienen su origen prehispánico por la pureza del quechua, las referencias toponímicas y el culto al sol. Luego, sus propulsores son Juan von Schudi, Clemente Marca, Sebastián Barranca. En la tercera, de la transacción,
sostenían el origen y el tema era prehispánicos y que fue adaptada por los españoles. Eso es la tesis número 3. Sus propulsores fueron Middelford, Horacio Ortega, Jorge Basadre y José Gabriel Cosio. El autor de esta obra es anónimo. Su género es dramático. Especie, drama. El escenario fue el Palacio Imperial, la fortaleza de Sacsayhuamán y Ayahuasi. Su tema, la osadía y la rebeldía de Ollantay, por defender su honor y su amor a la magnitud de Tupac Yupanqui. Los personajes fueron Ollantay, el Inca Pachacútec, Tupac Yupanqui, Wilca Uma, Cusi Cuyur, Orco Huaranca, Rumiñahui, Pitusaila, Mamarranca, Imazumac y Piquichaqui. En el argumento de Ollantay menciona que era un general de origen humilde, que había sido honrado por Pachacútec con el casco de oro. Pero el héroe mantiene una relación secreta con Cusi Cuyur, hija del soberano que solo son conocidos por Piquichaqui. El héroe se atreve a pedir matrimonio a la hija del Inca, pero el soberano se ofende. Y destierra a Ollantay, el guerrero. Antes de irse le pide a su sirviente Piquichaqui que busque a Cusi Cuyur para huir, pero la belleza de la ñusta ya ha sido encerrada en el Ayahuasi. Pachacútec, poco después de haber desterrado a Ollantay, ordena la persecución de este. Al pasar los meses, Cusi Cuyur dará a luz a Imazumac, mientras que Ollantay, ignorando todo, se subleva. Es nombrado Inca y se parapeta en la fortaleza de Ollantaytambo. El soberano envía al general Rumiñahui para que aniquile al héroe rebelde. Pero pasarán 15 años aproximadamente y no podrá hacerlo. Pachacútec muere y su sucesor, Tupac Yupanqui, obliga a Rumiñahui a cumplir con lo que ordenó a su padre. El general imperial crea el ardid de llegar a Ollantaytambo, fingiendo haber sido golpeado por el Inca, para así ganarse el favor de Ollantay. Una noche, cuando se celebraba una doble fiesta, Rumiñahui aprovecha la embriaguez de la gente para abrir las puertas de Ollantaytambo y captura al rebelde. Mientras tanto, en el Ayahuasi del Cusco, Imazumac oye en las noches los lamentos de una mujer y con la ayuda de Pitusaya llegan a la cueva donde se encontraba encerrada Cusi Cuyur, viendo a un espectro, a más que un ser viviente. Después de un intercambio de palabras, Imazumac y Cusi Cuyur se dan cuenta que son madre e hija. Imazumac pide perdón a su madre. Imazumac pide perdón a su madre, al Inca, y a este le libera, pensando que fue lo que llevó a su padre a tomar tan tremenda decisión. Finalmente, Ollantay
es conducido ante el Inca cuando parece que va a ser ejecutado. Cuando parece que va a ser ejecutado, Tupac Yupanqui le perdona la vida. Aparece Imazuma y Kusi Kuyur y se reúnen con Ollantay, gracias a la magnanimidad de Tupac Yupanqui. Y es así como termina el argumento de Ollantay. Bien, chicos, su tarea va a ser para que me envíen a mí una fotito de la actividad que van a elaborar ahora. Tienen que crear 10 preguntas sobre el tema con sus respuestas, ¿no? Y le toman fotito y me lo envían. 10 preguntas importantes, no me pongan cosas que simples, quiero importantes, argumentadas, ¿ya? Eso es todo, chicos. Cuídense.